justamente para ese momento, para poder solventarnos cuando lleguemos a esa época donde ya las fuerzas no son las mismas para trabajar. Yo sé, la plata en el corto plazo pues es plata, hay que hacerle más si tengo necesidades. Pero tenemos que pensar también en el futuro, y eso es lo más importante. Lamentablemente no escuchamos mucho de eso de parte de los candidatos. Justamente tenemos un debate electoral de dos candidatos al Congreso de la República. Estamos, a ver, acá lo tengo, estamos con el candidato Vera, el doctor además, David Vera, candidato al Congreso por el Partido Popular Cristiano, el PPC, con el número 3, el Partido Popular Cristiano, que lleva a Alberto Bengolea como candidato a la presidencia de la República. Doctor Vera, ¿cómo está? Muy buenas noches. Aló, muy buenas noches, Omar. Muchísimas gracias. No, gracias a usted y en principio, aprovechando su calidad de doctor, entiendo que quizá las propuestas que usted plantea para el Parlamento de ser elegido van por esa ruta, ¿no? Del aspecto sanitario, de la salud pública, que es un área tan importante, más aún con la pandemia terrible, tremenda que estamos viviendo. ¿Cuáles son sus propuestas en materia sanitaria, doctor Vera? Permíteme, Omar, muy brevemente primero agradecer a los medios como RPP y otros tantos y a toda la ciudadanía por la solidaridad con el fallecimiento de nuestro líder fundador, Luis Bedoya Reyes, que ha sido el día de ayer, y que estamos seguros que ahora debe estar conversando de las políticas junto a Mario Polar Ugarteche o Roberto Ramírez del Villar, entre otros grandes. Así que primero ese tributo a un grande que se nos fue ayer, nuestro líder. Estamos incluso de duelo hasta el día de mañana, pero ante un medio tan importante y un programa tan importante como el tuyo, Omar, aquí estamos. Efectivamente, yéndome directamente a tu pregunta, este gobierno y el anterior han confundido mucho lo que significa reforzar el primer nivel de atención, que no lo han hecho, con atención primaria de salud, que es la promoción y la prevención. No es propio estar hablando de los errores que ha cometido el gobierno anterior y este gobierno, muchos de ellos los sigue continuando, sino hay que mirar hacia el futuro. Hay que dejar que este gobierno trabaje aceleradamente, que acelere el ritmo de la repartición de las vacunas, adquisición de las vacunas, porque mientras que no tengamos eso, vamos a seguir entrampados, más aún cuando ni siquiera se ha terminado de vacunar a los profesionales de la salud de la primera línea de atención, no solo del sector público, sino del sector privado. Te cuento, Omar, por ejemplo, cirujanos dentistas, obstetras, todo lo que es sector privado, que por ejemplo los cirujanos dentistas, el 80% atienden el sector privado, han sido vacunados apenas un 10%, claro, o sea, de verdad. Y están en contacto directo por la boca, por citarte un ejemplo. Hay mucho por hacer en la Doctor Vera, permítame unos segundos, tenemos que hacer una pausa, pero yo quería volver para hablar de eso que usted mencionó, ¿no? El primer nivel de atención. ¿Cómo mejoramos el primer nivel de atención? Se lo digo porque de los candidatos médicos con los que hemos conversado aquí en RPP, el 90, si no el 100%, dicen que hay que mejorar y que hay que fortalecer el primer nivel de atención. El gran tema y la gran pregunta es, ¿cómo le hacemos? Y otra gran pregunta, ¿por qué no lo hemos hecho en todas estas décadas? Una pausa y venimos con eso. Yo te digo, gracias. Bueno, estamos conversando con el doctor David Vera, candidato al Congreso por el PPC con el número 3, y estábamos hablando de una de las propuestas más recurrentes de los candidatos cuando escuchamos hablar de salud, fortalecer el primer nivel de atención. Y yo en principio, doctor Vera, le preguntaba, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué es tan difícil tener, por ejemplo, postas de calidad en las zonas, en todas las zonas del país? Tener al menos 3 médicos en esas postas, tener medicamentos en esas postas, porque lamentablemente, y esta es una realidad, las boticas del barrio se han convertido en nuestro primer nivel de atención. Me duele el estómago, me duele la cabeza, no me voy al hospital, me voy a la botica a preguntarle a mi vecina, la farmacéutica, ¿qué me puedo tomar para el dolor de cabeza? Esa es la realidad. Pero antes de que me conteste, quiero darle la bienvenida ya al candidato Miguel Melgar, candidato al Congreso por el Frente Amplio con el número 4, Frente Amplio que lleva al padre Marco Arana como candidato a la presidencia. Pero doctor Vera, por favor, su respuesta. Por dejadez
por dejadez de los últimos 30 años y sobre todo de los últimos 20 o 25, en donde nunca se incrementó el presupuesto al sector salud. Y cuando dicen que no hay dinero, sí hay dinero. Si la PCM nada más el año pasado ha devuelto cerca del 50-60% de su presupuesto que no logró ejecutar, ahí nada más hay 4.000 millones de soles que no se ejecutaron, que podrían servir para fortalecer el primer nivel de atención. Muchos candidatos hablan de primer nivel de atención, pero ni siquiera saben cuántas postas hay, cuántos centros médicos hay. Hay 4.380 postas de salud y 3.800 centros de salud. Acá hay que diferenciar, Omar, una cosa importante. En las 4.380 netamente postas no hay un médico. ¿No? En los centros de salud, que es el nivel 1, 2, 1, 3 y hasta el 1, 4, ahí hay un médico. Lo que hay que entender es que hay 11 profesiones de la salud y no solo una o dos. Entonces, se puede llegar con todas las profesiones de la salud a todas las postas a nivel nacional, pero cada posta lo que debe tener, en primer lugar, es saber promocionar y enseñar a la población cómo cuidarse. Eso no se hace. Dos, Prevención. Todas deben tener como mínimo un equipo o un tomógrafo, un equipo de rayos X para evaluar internamente a la persona, un laboratorio clínico mínimo indispensable y un oxígeno para que pueda atender y pueda trabajar el primer nivel de atención como un sistema barrera para que no tengamos que todos ir por un dolor de barriga a los hospitales de segundo y tercer nivel, a los grandes hospitales, ¿no? Entonces, solo para redondear, es importante también saber que la telemedicina llegó para quedarse. La telemedicina que ya se hacía hay que fortalecerla. Hay que acostumbrarnos a las historias clínicas electrónicas. Hay que mejorar el nivel de atención en los hospitales. La salud debe medirse con calidad. No solamente es prescribir, que pase el que sigue, toma, te doy Panadol, el que sigue, y tener que hacer 20 atenciones al día para ganar un sueldo. No, ¿dónde está la calidad? ¿Dónde está el servicio administrativo de calidad hacia el asegurado? Son tantas cosas, Omar, por conversar. Claro que sí, doctor Vera, pero vamos a presentar ahora al otro candidato, a Miguel Melgar, candidato al Congreso, como dije, por el Frente Amplio, con el número 4, Frente Amplio, que lleva al señor Marco Arana como candidato a la presidencia de la República. Señor Melgar, en la misma línea, ¿cuál es su principal propuesta de ser elegido parlamentario, congresista de la República? ¿Qué le gustaría que se convierte en ley si usted es un padre de la patria? Sí, buenas noches con toda la audiencia. Nosotros hemos venido proponiendo cuestiones, temas de fondo, ¿no? Y entre los temas de fondo, por ejemplo, estamos proponiendo con que el tema de la educación sea un derecho humano, el tema de la salud sea un derecho humano, el tema de la vivienda sea un derecho humano, el tema del agua tiene que ser un derecho humano consagrado en una nueva constitución política del Perú, ¿no? Sí, claro, pero candidato Melgar, no basta colocar que la educación, la vivienda y la salud sean un derecho humano en la Constitución para que la gente tenga acceso a la educación, a la vivienda y a la salud. Hay que hacer mucho más, no basta que esté en el papel. Así es, yo creo que es correcto, ¿no? No basta con que sea el papel, pero sí tiene que ser explícito, ¿verdad? En un documento tiene que ser explícito. La Constitución señala, ¿no? Bueno, habría que mejorar, habría que promover, ¿no? Cuando eso debería quedar claro y deberían ser derechos tutelados por el Estado. Lógicamente que eso tiene que ser consultado con todos los espacios, como movimientos ecologistas, humanistas, ¿no? A nivel nacional, para que sea la expresión de lo que un país necesita. Estamos muy lejos. Esta Constitución ha demostrado durante desde el año 93 que no representa las expectativas de un país. Tanto es así. Vamos a escuchar al candidato Vera, porque ya este es un tema controversial, ¿no? Que tiene que ver con el cambio de constitución, que no solo el Frente Amplio lo está proponiendo, sino también Juntos por el Perú, los dos partidos de izquierda que están disputando las elecciones. Candidato Vera, ¿el PPC estaría a favor de un cambio constitucional? Totalmente en contra. Lo que está hablando el candidato Miguel Melgar deja mucho que desear, es un desconocimiento total. No ha leído lo que ha pasado.
Cambio de constitución, sí, como por lo que ha pasado en Chile, si lo amerita, claro. Esa constitución del 80, que fue cambiada 2 veces en el 2005, ¿cómo no iba a meritar si los senadores los ponían las Fuerzas Armadas? Eso sí, pero cambiar toda nuestra constitución, el sector económico, cambiarlo para crear incertidumbre, a los que tenemos más de 40 años, nos va a hacer recordar la época de los 80. Y a los menores de 40 años va a crear tal crisis e incertidumbre económica que les puedo decir que el Perú va a llegar a ser un Venezuela. Son 206 artículos, 26 capítulos, 16 disposiciones finales y transitorias que tiene nuestra Constitución. Yo le pregunto al candidato qué artículo, qué capítulo de esos 206 conoce y que considere que debe ser cambiado, pero puede ser mejorado, pero cambiar toda la Constitución, lo único que va a crear y va a darse aquí es incertidumbre, es más populismo, es querer manejar el BCR, que sea la cartera del Estado y poder manejar el país a su antojo. Creo que no. Se puede mejorar. Pero el derecho a réplica al candidato Melgar, porque hay varios puntos que se han señalado, ¿va? Que esta es una propuesta populista y que ustedes lo que quieren hacer es convertir este país en Venezuela. Sí, bueno, parece que nuestro candidato del PPC vive en Suiza. Creo que no ha caminado Lima, no ha caminado los cerros de San Juan del Lurigancho, del Agustino, ¿verdad? De Pachacama. Muchas zonas seguramente no conoce, ¿no? Estamos viviendo, pues, no en un país del primer mundo, cuando estamos ahorita en crisis sanitaria, estamos en crisis económica, estamos con crisis ecológica, y eso demuestra claramente que lo que se ha estado haciendo no ha estado nada bien. Por ejemplo, en el tema de salud, cuando nosotros reclamamos, o la gente reclama su derecho, ¿qué es lo primero que le dicen? No es constitucional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar la Constitución. Es increíble que, por ejemplo, un balón de oxígeno se haya elevado a 5.000, 6.000 soles solamente por atender el tema del libre mercado. Yo creo que eso es inhumano y eso más bien no le favorece a la gente y la gente ha muerto justamente. Hay un punto para la polémica. Ahí lanzo un temita para la polémica. Entonces, candidato Melgar, ¿usted estaría, por ejemplo, a favor de este proyecto que se presentó hace ya algunos meses y se expuso esta semana para expropiar no solo a las plantas de producción de oxígeno medicinal, sino a toda la cadena, a todo el sistema que produce, distribuye y vende oxígeno medicinal? Lo que debería hacer el Estado es expropiarlas. ¿Qué opina de eso, candidato Melgar? Pero por supuesto, hay una propuesta, inclusive de la bancada del Frente Amplio, presentó el proyecto de ley, el 5636-2020, para expropiar. Fue rechazado esta semana, pero lo presentó el Frente Amplio. ¿Está de acuerdo entonces? Nosotros estamos totalmente de acuerdo, porque eso más bien ayudaría a que la gente se recupere y no fallezca. Escuchemos al candidato Vera ahora sobre el mismo tema, ¿no? Porque es un tema muy polémico. En realidad fue rechazado esta semana en el Pleno. Pero ¿qué opina? ¿Debería expropiar el Estado toda la cadena de distribución, todo el mercado de oxígeno medicinal? Esa es la izquierda extremista, pues, que le gusta expropiar las cosas, como en Venezuela. O sea, la propiedad privada vale un comino. Por más que el artículo 70 de la Constitución pueda dar alguna de esas pautas, todavía habría que dar un justiprecio y las empresas pueden reclamar tranquilamente al Poder Judicial. No es así que se trata de expropiar tan fácilmente. Esa fue una propuesta de congresista Ancalle, de su bancada, y esa ya es solamente una pinturita de lo que sería el gobierno de Frente Amplio. No tengo nada contra ti, Miguelito. Muchísimas. El partido, la verdad que está desactualizado y va a traer atraso a nuestro país. Muchísimas gracias para ambos candidatos. Ha quedado muy clara sus posiciones al respecto de varios temas. Nuevamente los nombres, como siempre. David Vera, candidato al Congreso por el Partido Popular Cristiano, el PPC, con el número 3 PPC, que lleva, además, candidato a la segunda vicepresidencia del PPC, y que lleva a Alberto Bengolea como candidato a la presidencia de la República, y Miguel Melgar, candidato al Congreso por el Frente Amplio, con el número 4, Frente Amplio, que lleva el señor Marco Arana como candidato a la presidencia de la República.
República. Muchísimas gracias para ambos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. En las 5 de las 7 se nos acabó también la semana, pero no se despeguen de la programación de RPP Televisión, que ya viene. ¿Quién viene? Tatiana Alemán con las claves del día. Muy buenas noches, señores y señoras. Se me cuidan, por favor. Ya saben, fin de semana, nada de estar juntándose. Y siempre con la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos. Buen fin de semana.